Paz de Cristo y paz del Señor sea con cada uno de ustedes, mis amados hermanos. Aquí una vez más, Angel Emilio Carrero, con una reflexión más que yo sé que puede bendecir tu vida y que yo sé que te va a edificar y que te va a encaminar a tu saber cómo caminar con sabiduría ante las cosas espirituales y en tu diario vivir. Estuve meditando en la palabra del Señor, en algo que me encontré en el libro de Génesis, capítulo 40 y 41. Era la historia de José. Posiblemente ya ustedes han escuchado hablar lo que era la historia de José, cómo sus hermanos los entregaron a los ismaelitas, se tuvo que ir a vivir a tierra de Egipto por alguna de esas otras causas. Mas sin embargo, en uno de los acontecimientos que habla en el transcurso de la vida de José, que es de bastante edificación y es una enseñanza sumamente, pero sumamente poderosa. De verdad que he aprendido bastante con esta enseñanza. Hay muchos misterios y mucha sabiduría guardada en la palabra de Dios, relatando lo que es y enfatizando lo que es la vida de José y todo lo que le pasó en su transcurso. Mas sin embargo, algo que me llama mucho la atención y quiero compartir, que es un pequeño detalle que me estuve fijando, que dije, wow, gracias al Señor que he podido caminar en eso sin aún darme cuenta de que esa es la forma correcta de cómo caminar y de cómo Dios la ve. Así que yo quiero invitar a cada uno de ustedes a que reflexionen en esto conmigo y que también puedan ser partícipes y caminar bajo esta sabiduría que yo sé que le va a ayudar bastante. Y en el libro 40 del libro de Génesis es cuando José interpreta dos sueños, es de un copero y de un panadero. Desde el verso número 6 podemos iniciar. Dice así: vino a ellos José por la mañana y los miró, y aquí que estaban tristes. Y él preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo: ¿por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Ellos les dijeron: hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces le dijo José: no son de Dios las interpretaciones, contádmelo ahora. Entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José y le dijo: yo soñaba que veía una vid delante de mí, y en la vid 3 sarmientos, y ella como brotaba y arrojaba su flor, viniendo a madurar sus racimos de uvas, que la copa de Faraón estaba en mi mano, y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa de Faraón, y daba yo la copa en mano de Faraón. Y le dijo José: esta es tu interpretación, los 3 sarmientos son 3 días. Al cabo de 3 días se levantará Faraón tu cabeza, y te restituirá a tu puesto, y darás la copa a Faraón en su mano, como solías hacerlo cuando eras su copero. Y dice en el verso 14, es uno de los versos clave. Dice en el verso 14: acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia. Mejor dicho, y te ruego que uses conmigo de misericordia, y hagas mención de mí a Faraón, y me saques de esta casa. Ahora, si usted se va mucho más adelante, después de que el panadero le cuenta su sueño, y así sucesivamente, usted lo puede seguir leyendo, pero quiero saltar para poder llegar al punto donde quiero que vayamos. Y dice: al cabo de 3 días, desde el verso 20, al tercer día, que el día del cumpleaños de Faraón, el rey hizo banquete a todos sus sirvientes, y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores, e hizo volver a su oficio al jefe de los coperos, y dio la copa en mano de Faraón, como era la interpretación correcta que le había dado José por parte de revelación de interpretación de sueños. Dice en el verso 22: mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos como lo había interpretado José. Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. Este es un detalle. Entonces en el capítulo 41 dice: aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño. Le parecía que estaba junto al río,
Y ya ustedes saben, para poder nosotros brincar, el sueño que tuvo y así sucesivamente. Ahora, en la continuación, en el verso 8 del capítulo 41 dice: sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu, y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto, a todos sus sabios, y les contó Faraón sus sueños, mas no había quien los pudiese interpretar a Faraón. Entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo: me acuerdo hoy de mis faltas. Cuando Faraón se enojó contra sus siervos, nos echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos. O sea, hablando de su situación. Y dice: y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche, y cada sueño tenía su propio significado. Estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos, y él nos interpretó nuestros sueños y declaró a cada uno conforme a su sueño. Y aconteció que como él no los interpretó, así fue. Yo fui restablecido en mi puesto y el otro fue colgado. Entonces Faraón envió y llamó a José, y lo sacaron apresuradamente de la cárcel, y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Y quiero dejarlo hasta ahí. Si usted se fija en este acontecimiento, José estuvo operando en el don que Dios había puesto en su vida, en el don que Dios le había depositado en su depósito, de acuerdo a su propósito. Ahora, si usted se fija, José le dice: yo quiero que tú te acuerdes de mí, quiero que tú le digas a Faraón, quiero que tú tengas misericordia de mí, quiero que tú que tengas esa persuadicción y le digas a él que yo debo, que si me puedes sacar de esta casa, o sea, que si me puedes sacar de la cárcel. Y esta fue la intención de José. Mas sin embargo, José, si usted se fija, después de 2 años, cuando Faraón tiene un sueño, cuando llegó la necesidad al Faraón de una interpretación de sueños, quien lo portaba el don de interpretación de sueños fue quien fue llamado, y ese fue José. Ahora, algo que a mí me impacta mucho la atención, y que me llama mucho la atención, mejor dicho, es que tú no vas a ser llamado con tus propias persuadicciones delante de los hombres. Tú vas a ser llamado y vas a ser anunciado por las virtudes, por la sabiduría y por el don que Dios ha puesto en tu vida. Fíjate, pasaron 2 años hasta que no se encontró un sueño, que no hubo interpretación. Fue cuando José no pudo ser sacado de la cárcel. Así que cuando tú te encuentres en situaciones que tú piensas de que, Dios mío, yo no veo salida, no veo esto, no veo lo otro, ¿por qué? Es porque tu necesidad de la causa y del propósito que tú portas y cargas es porque todavía no has sido necesitado. Vas a ser movido cuando lo que tú cargas es traído a necesidad, porque la unción, la sabiduría, la gracia de Dios, el favor de Dios en ti es lo que te va a anunciar a ti, no las palabras que tú digas o las cosas que tú digas que puedes hacer, porque no fue la palabra de José que lo llevaron delante de Faraón, sino fue el don que él portaba de parte de Dios, que era interpretar sueños. Y yo quiero aconsejarte y que tú reflexiones en esto el día de hoy, de que no van a ser tus palabras, ni van a ser las cosas que tú puedes decirle a los hombres que te promuevan, sino son las cosas que tú cargas de parte de Dios, que por sí solas van a hacer que tú seas promovido y que seas presentado delante de la necesidad de las personas. No es tu persuasión, sino es la voluntad de Dios que va a hacer que tú seas movido. Y es lo que yo quiero que tú y yo entendamos. Y yo le pido al Señor que siga poniendo gracia sobre gracia en mi vida, en la vida tuya también, para que Él nos ayude a encaminarnos día con día de esto mismo, todos los días de nuestra vida, de que no sean las cosas que nosotros digamos, sino las cosas que Dios manifiesta a través de nuestra vida, por causa de que siempre la gloria debe de llevársela a Dios. La virtud de Dios en tu vida
es la que te va a anunciar. Y en este 2024 nosotros creemos, este ministerio cree que el 2024 va a exponer necesidades en la cual Dios te va a mover a ti para que tú las suplas en el nombre de Jesús. Para que la gracia que Dios puso en ti, para que el don que Dios puso en ti, para que el propósito que Dios tiene en ti sea la que te vaya a promover delante de los hombres, no tus palabras. Porque tú puedes correr. Mira, José duró 2 años encarcelado y todavía en ese oficio porque todavía no se había encontrado una necesidad. Y no era porque él quería y no era... O sea, es impactante ver esto, porque sus palabras, él quiso utilizarlas para sacarse de su situación, y eso no es lo que te va a sacar de tu situación. Tú no te sacas de tu situación y del lugar donde tú te encuentras, sino es el don de Dios que va a hacer que tú seas llevado delante de los grandes. Así que yo quiero que tú quedes meditando en esto todos los días de tu vida y que esto sea un caminar en tu corazón para que tú sepas que lo único que te va a mover a cosas grandes es el propósito de Dios en tu vida. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde. Y espero que Dios siga poniendo más gracia, más favor, más misericordia en tu vida. Dios te bendiga y Dios te guarde. Tu amigo y tu hermano Angel Emilio Carrero, una vez más con otra reflexión. Bendiciones.